Educar, exigencia y pasión. Desafíos para educadores cristianos con dinámicas para trabajar a solas o en grupo. Editorial Claretiana. Cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.J. Papa Francisco. Presentación. La orfandad en la que vive inmersa la cultura contemporánea aviva la necesidad del reencuentro con el Padre. Los que procuramos vivir cada día en su presencia tenemos, además, el consuelo de otras presencias. Padres y madres de sangre y de espíritu, Mateo 16,17, caminan con nosotros, nos orientan en la encrucijada, nos acompañan con el silencio y con la palabra, nos levantan en la caída y nos enseñan los secretos del camino. En este contexto inscribimos las reflexiones que el cardenal Jorge Bergoglio S.J. dirige a los educadores católicos, también llamados a curar la orfandad que habita en cada niño, en cada joven, en cada aula, en cada escuela. Su palabra adquiere en el momento actual significativa importancia. Por eso actualizamos su mensaje, portador de buena nueva y comunicador de esperanza. Al tiempo que calan hondo en nuestra tarea cotidiana e interpelan fuertemente nuestra condición de educadores cristianos, sus reflexiones nos ponen en diálogo con la realidad presente, con las dificultades, oportunidades y desafíos que ella nos plantea, y señalan un rumbo. Un rumbo que invita a revisar nuestra vida de fe y nuestra condición de ciudadanos constructores del reino en las fronteras históricas de nuestra nación desde la propia vocación. Son palabras dirigidas a los educadores católicos argentinos, ciudadanos de un mundo complejo que ya transita el tercer milenio, en una coyuntura crítica y dolorosa para el país, en la que también germina, con la muerte, la resurrección. Para profundizar en cada una de las 5 reflexiones que se compilan en este libro, los docentes hallarán claves de lectura que pueden ser desgranadas a solas o en grupo, aun cuando, al proponernos la edición, pensamos en ellas como valioso vehículo de revisión, renovación y encuentro en el seno de la comunidad educativa. Por fin, solo nos queda pedir al Maestro que abrevemos más que nunca de su ejemplo, consagrando la vida y la tarea al mandamiento más grande y dando a la educación todo lo que nos pide para hacer conocer y amar a Jesucristo. Ser educador católico hoy. Un gran desafío. Testigos de Jesús resucitado. Los educadores cristianos somos testigos en el tiempo de la posmodernidad, insertos en una transición que alguien bien podría calificar como cultura del naufragio. Esta lectura, sin embargo, no debe encerrarnos en el pesimismo, sino por el contrario, nos propone un reto, un desafío y una vocación. En dicha situación tenemos parte activa, ser náufragos. El náufrago siempre está solo con su propio ser y su propia historia, esta es su mayor riqueza. Claro que subsiste la tentación ante la crisis de reconstruirlo todo por inercia con los trastos viejos de un barco que ya no existe, o caer en la mera repetición o en el esnovismo desesperanzado de quien se acomoda sin más a los tiempos que corren. La clave está en no inhibir la fuerza creativa de nuestra propia historia, de nuestra historia memoriosa. El ámbito educativo, en cuanto búsqueda permanente de sabiduría, es un espacio indicado para este ejercicio, reencontrarse con los principios que permitieron realizar un deseo, redescubrir la misión allí escondida que pugna por seguir desplegándose. Memoria que es anamnesis, reactualización y reencuentro, como en la celebración eucarística, donde nos reencontramos con nuestra carne y la de nuestros hermanos en la carne de Cristo. Memoria es ir a las fuentes a la vez que dar con el sentido, ahondarlo y avanzar luego con direccionalidad. Por eso tiene que ver con el ser y con el destino. Vemos tanta memoria enferma, desdibujada, desgarrada en recuerdos incapaces de ir más allá de su primera evidencia, entretenida por flashes y comentes de moda, sentimientos del momento, opiniones llenas de suficiencia que ocultan el desconcierto. Todos esos fragmentos quieren distraer, oscurecer y negar la historia. El Señor está vivo y está en medio de nosotros. Él nos llama, Él nos sostiene, en Él nos reunimos, y Él nos envía. En Él somos hijos, en Él hallamos la estatura a la que estamos llamados. Ante los desafíos de nuestra cultura, afirmamos que todo avance no arraigado en la memoria de nuestros orígenes que nos dan el existir, aun el cultural y el histórico, es ficción y suicidio. Una cultura sin arraigo y sin unidad no se sostiene. Nos mueve pues la búsqueda de la plenitud de la existencia humana situada en el contexto epocal que le da carácter peculiar y determina posibilidades. Hay una tensión bipolar entre plenitud y límite. Entonces cabe preguntamos, ¿cuál es la antropología sobre la cual debe apoyarse la acción educativa y el anuncio evangelizador? Esto nos lleva a intentar una justa aproximación valorativa de la época.
Son rasgos expresivos del hombre de hoy la mentalidad tecnicista juntamente con la búsqueda del mesianismo profano. Generan el hombre gnóstico, poseedor del saber pero falto de unidad, y por otro lado necesitado de lo esotérico, en este caso secularizado. La tentación de la educación es ser gnóstica y esotérica, al no saber manejar el poder de la técnica desde la unidad interior que brota de los fines reales y de los medios usados a escala humana. ¿Cuántos son además los que reducen política a retórica u optan por enredarse en análisis de coyuntura más que trascenderse en la captación de los signos de los tiempos? O los que no escapan a la seducción cultural que hoy ejerce la autonomía de la semiótica, que poco a poco va creando un mundo de ficciones con peso de realidad. Hay que liberar la antropología del enjaulamiento de los nominalismos. Por otra parte podemos encontrar una legión que se aferra a sus temores conscientes o inconscientes, enarbolando banderas de dioses que justifican sus aberraciones o simplemente sus prejuicios o ideologías. Es así que, desde el fundamentalismo de cualquier signo hasta la New Age, pasando por nuestras propias mediocridades en la vida de fe o por la de aquellos que usan elementos cristianos pero diluyen en la neblina lo esencial de la fe, los náufragos postmodernos nos hemos nutrido en la poblada góndola del supermercado religioso. El resultado es el teísmo, un Olimpo de dioses fabricados a nuestra propia imagen y semejanza, espejo de nuestras propias insatisfacciones, miedos y autosuficiencias. El sincretismo conciliador que fascina por su apariencia de equilibrio, también abunda. Evita el conflicto no por resolución de la tensión polar sino simplemente por balanceo de fuerzas. Adquiere sus mayores dimensiones en el área de la justicia y aprecio de los valores. En sí mismo se considera un valor y su basamento radica en la convicción de que cada hombre tiene su verdad y de que cada hombre tiene su derecho, basta con que se guarde equilibrio. Gusta proclamar los valores comunes, que no son ni ateos ni cristianos, sino más bien neutros o que son, como suele decirse, transversales respecto de las identidades y de las pertenencias. Es pues la forma más larvada de totalitarismo moderno, el de quien conciba prescindiendo de valores que lo trascienden. Se da un desplazamiento hacia una moralina conciliadora de estructura totalitaria en contra de los valores más hondos de nuestro pueblo. Cercano está el relativismo, fruto de la incertidumbre contagiada de mediocridad, que es la tendencia actual a desacreditar los valores o, por lo menos, que propone un moralismo inmanente que pospone lo trascendente reemplazándolo con falsas promesas o fines coyunturales. La desconexión de las raíces cristianas convierte a los valores en mónadas, lugares comunes o simplemente nombres. De ahí al fraude de la persona hay un paso. Porque, en definitiva, una antropología no puede eludir la confrontación de la persona con la persona que trasciende y que la fundamenta en esa misma trascendencia. Hermanada a estos, encontramos la pretendida búsqueda de una puridad que está a la base de cualquier forma de nihilismo. Parecen evocar los dones preternatural, razón pura, ciencia pura, arte puro, sistemas puros de gobierno. Esta ansia de puridad, que a veces toma forma de fundamentalismo religioso, político, histórico, se da a costa de los valores históricos de los pueblos y aísla la conciencia de tal manera que le impide captar y aceptar los límites de los procesos. El hombre de carne y hueso, con una pertenencia cultural e histórica concreta, la complejidad de lo humano con sus tensiones y sus limitaciones, no son respetados ni tenidos en cuenta. La realidad humana del límite, de la ley y las normas concretas y objetivas, la siempre necesaria y siempre imperfecta autoridad, el compromiso con la realidad, son dificultades insalvables para esta mentalidad. Un nuevo nihilismo universaliza todo, anulando y desmereciendo particularidades o afirmándolas con tal violencia que logra su destrucción. Esa tendencia a uniformar políticas hacia un nuevo orden, por la internacionalización total de capitales y de medios de comunicación, nos deja un agrio sabor de despreocupación por los compromisos sociopolíticos concretos, por una real participación en la cultura y los valores locales. No podemos reducirnos a ser un número en las estadísticas de las encuestas de opinión o en los estudios de mercado, o un estímulo para la publicidad. El hombre de hoy experimenta el desarraigo y el desamparo. Lo llevó hasta allí el afán desmedido de autonomía heredado de la modernidad. Ha perdido el apoyo en algo que lo trascienda. Aquí se da una tensión entre los opuestos regla-originalidad, en la que hay que evitar caer en la coerción que es exageración de la regla, como en la impulsividad que es exageración de la originalidad. De ese alejamiento de las raíces constitutivas deviene la tentación de los retornos y de los refugios culturales. Al encontrarse dividido, divorciado consigo mismo,
confunde la nostalgia propia del llamado de la trascendencia con la añoranza de mediaciones inmanentes también desarraigadas. Engendrar en otros el don de Cristo. Yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Lucas 24,49. Basados en la promesa triunfa la esperanza. No dejen sus lugares. Permanezcan juntos. El don, que es fuerza, hará nuevas todas las cosas. Estamos invitados a tejer una cultura de comunión. Y una mística auténtica recuperada es fundamentalmente incisiva, se impone hacia afuera pero no con violencia titánica, sino más bien con esa mansedumbre que nace de la sabiduría y va ganando espacio por su suave luminosidad. Nuestra consagración a Dios Padre desde la cosmovisión que implica el nacer en el seno del cuerpo místico del Verbo encarnado, y especialmente de la experiencia de vida del pueblo fiel creyente, nos ubica en una clara posición de fundamentación e identidad propios. Hoy convivimos con una humanidad inquieta, buscadora de sentido de su propia existencia, deseosa de articular lenguajes y discursos para reconstruir una armonía del saber perdida, ansiosa por integrar su yo ante tantas inseguridades. No podemos dejar de ver esta búsqueda espiritual como signo del Espíritu de Dios. Nuestro aporte irá a superar la inercia que lleva a reconstruir lo que fue el ayer cuando solo se tienen en la playa los restos de un viaje trunco. Como los primeros cristianos, el contemplarlos puede ser una visión analógica de utilidad para reencontrarnos con el espíritu de nuestra misión. Debemos anunciar, no solo con mensajes convincentes sino fundamentalmente con nuestra vida, que la verdad basada en el amor de Jesucristo a su Iglesia es realmente digna de fe. Porque, hartos de mensajes, ninguna voz suscita confianza y corremos el peligro de caer en la incertidumbre y en la mala indiferencia, graves enfermedades del espíritu. Cuando nuestra Madre, la Iglesia, nos remite a una norma objetiva, a una enseñanza, no hace sino traducir al pensamiento y a la praxis la condición humana esencial y, por ende, hace a su dignidad personal que cada hombre la tenga como horizonte de su accionar, más allá de cualquier cultura y situación. La posibilidad de criticar y autocriticarse, al medio y a sí mismos, con una principalidad y normativa que esté más allá de toda otra, ayuda a madurar. Es bueno tener una palabra última a la cual referirnos, que nos libere de todo condicionamiento y nos refiera a nuestra esencia. Hoy, más que nunca, el camino es la santidad, ser testigos veraces de lo que se cree y se ama y vivirlo en fraternidad. Intentando ser reflejo, no de nuestras opacidades, sino de la palabra de otro. Esto es verdadera realización simbólica, la de un deseo unido al de aquel que no podemos explicar pero que hemos visto porque nos hemos dejado encontrar por él y lo hemos amado. Y el símbolo, bien sabemos, crea cultura. Esta conversión creativa, en nuestros criterios, en nuestras metodologías, en la búsqueda incesante de la verdad que no pretende ser omnipotente sino crucificada que surge de todo encuentro real con Jesucristo, nos lleva a plasmar una vida comunitaria en la que dé gusto adentrarse en la verdad y la belleza, y donde nos sintamos invitados a vivir el bien. Por otra parte, en el silencio del estudio, en la humildad del compartir y ayudarse, está el remedio contra la mediocridad que lleva a la corrupción y al desinterés, ambas cosas que tanta incertidumbre provocan en nuestros jóvenes, y que tanto motivan a la evasión y la superficialidad. Fundados en el misterio de Dios manifestado en la carne de Cristo podemos delinear la tarea formativa de nuestros colegios, ser reflejo de la esperanza cristiana de afrontar la realidad con verdadero espíritu pascual. La humanidad crucificada no da lugar a inventarnos dioses ni a creernos omnipotentes, más bien es una invitación a través del trabajo creador y el propio crecimiento a creer y manifestar nuestra vivencia de la resurrección, de la vida nueva. Es misión de la escuela formarse y formar en esta conciencia, el hombre es hijo, filiación en el unigénito del Padre, y por tanto hecho para aspirar a su deseo, su voluntad, que siempre reorienta la propia. La ilusión relativista de que en uno mismo está la propia orientación no es sino un viaje náufrago más, que marca una nueva frustración. Los seres humanos no podemos vivir sin ley que nos estructure, sin llamado que nos oriente, sin calidez de Padre que nos convoque. El espíritu relativista busca evitar las tensiones, los conflictos, teme la verdad. Nos da miedo, en estos tiempos donde todo parece moverse por puro interés, pensar que algo pueda ser don, que hay un amor que nos sostiene y que la única garantía de ser libres en plenitud está en abrazarse a esa verdad. La concreción de la verdad que creemos es posible en las particularidades diferenciadas de comunidades pequeñas pero conscientes de su identidad,
afirmadas sin soberbias ni estereotipos sino con la serenidad de quien cree y convoca con su solo ejemplo, es posible engendrar a aquellos que sean capaces de grandes deseos y grandes renuncias. Nuestra pasión es engendrar verdaderos hijos de esa verdad, aunque estemos ausentes de proyectos mundanamente ambiciosos. Educar, la gran tarea que Jesús pone en sus manos. Nos convoca una obra de amor, educar. Educar es dar vida. Pero el amor es exigente. Pide comprometer los mejores recursos, las ganas no ciclotímicas, despertar la pasión y con paciencia ponerse en camino. Son nuestros colegios ámbitos privilegiados de encuentro interhumano. Cada hombre y mujer es único, es inalienable e irreemplazable, debe ser esa unicidad la que inspire la armonización en un plano superior de las inevitables tensiones de los momentos de crisis. Y son también un lugar propicio para la animación de una experiencia de vida orientada al encuentro y a la solidaridad, expresión lo más acabada posible de lo que es ser comunidad. Que cada persona que se sume al proyecto para ejercer su rol de educador lo haga en sintonía plena con el ideario, con disponibilidad a la obra común, asumiendo con responsabilidad el espacio que se le confía. Y así cada uno con su peculiaridad hará más rico el intercambio, sirviendo a un proyecto mayor y perdurable. Proyecto que no es otro que el de Dios para el hombre. Un clima especial debe imperar. Marcado por la búsqueda de la sabiduría. Con seriedad académica vayan desplegando la rica y variada información científica, pero favoreciendo la integración del saber. Tarea ímproba que debe ser acompañada por un doble movimiento, ayudar a bucear en profundidad, desarrollando la capacidad de ver más allá, de captar los signos y alusiones sumergidas en las cosas y en los acontecimientos, y en todo lo que corresponda, posibilitar el encuadre y la síntesis con la cosmovisión católica del mundo y de la historia. Aquí vemos como urgente una mayor cooperación interdisciplinar entre las ciencias y la teología, que facilite la contemplación de la sinfonía de la creación. Queridos educadores, qué grande es la tarea que Jesús pone en sus manos. Cultiven su personalidad, transmitan con su ser un estilo, una certidumbre. No sucumban a la tentación de prorratear la verdad. Que esa suerte de paternidad y maternidad no descrea de las capacidades de los alumnos, nivelando para abajo por medio del consenso negociador, del pacto demagógico, consintiendo el cotidiano zafar. Hagan amar a Jesucristo. Muestren el esplendor de la verdad que aparece, para el que sabe ver, emergiendo de cada rincón de la naturaleza o de las obras de los hombres. Forjen ideas luminosas para que, apropiándoselas, orienten a los jóvenes y niños por los campos de la vida. Ayuden a generar lazos y vínculos con personas, ideas y lugares, porque se crece alimentando pertenencias. Reconcíliense con el esfuerzo por mantenerse de pie, superando los tropiezos. Tengan pasión por la verdad, el bien y la belleza. No caigan en la tentación del facilismo que los hace débiles. Sepan que, en una existencia sin trascendencia, las cosas se vuelven ídolos y los ídolos degeneran en demonios que asolan y devoran a los mismos que pretendían disfrutarlas. Queridos directivos y todos aquellos que tienen responsabilidades de conducción, mis mejores deseos para la gestión de ustedes, que tanto significa para la marcha de sus centros. A veces la carga se torna pesada. No están solos. Cuiden con amor e idoneidad de cada uno y del conjunto, y sentirán a su vez la suavidad de una presencia que los sostendrá y animará a ustedes. Estén atentos al alimento que reparten en sus casas. No hay mejor memoria que la de un alumno agradecido. Con la fuerza que viene de lo alto, con todo mi afecto, quiero desearles a todos los miembros de nuestras comunidades educativas con el apóstol, en fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, y el Dios de la paz estará con ustedes, FLP 4,8-9. Clave de lectura para trabajar a solas o en grupo. Las preguntas que siguen se proponen estimular la reflexión y la revisión de vida de nuestras comunidades educativas de sus actores, docentes y directivos, a partir de los textos. Reflexionamos. El diccionario define el término naufragio como la pérdida de la embarcación en el mar, como una situación que ofrece peligro a los navegantes y, por extensión, como la ruina completa. ¿Qué elementos expresan en la sociedad esta situación de naufragio? ¿En qué se manifiesta dentro de mi comunidad educativa? Sugerimos tomar nota y hacer un elenco de las respuestas que se van dando, para releer luego en voz alta.
¿Cómo reacciono frente a esta realidad en la que estoy inserto? Sugerimos pensar la respuesta y responder con absoluta sinceridad en cuál de estos casos nos sentimos incluidos, tomando nota de cuál es la actitud que predomina en el grupo. Soy pesimista, no creo que nada cambie y ando desalentado. Mas soy hipercrítico, todo me duele, me molesta y quisiera huir de la situación. Más porque siento que no puedo resolver los conflictos que plantea. Soy optimista ciego, que niego toda crítica y trato de avanzar a cualquier precio. Más me adapto y me conformo. Más leemos. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos de los Apóstoles 1,8. Pensamos. Lo que falta muchas veces a los católicos que trabajan en la escuela, en el fondo es, quizás, una clara conciencia de la identidad de la escuela católica misma y la audacia para asumir todas las consecuencias que derivan de su diferencia respecto de otras escuelas. La Escuela Católica V66. Revisamos nuestra tarea. Como educadores católicos, nos sentimos testigos de resurrección en el mundo presente. Sí. No. ¿Por qué? Desde la currícula de la disciplina que enseñamos y desde el proyecto educativo institucional que nos conduce. Más en qué medida estimulamos el ejercicio de la memoria de nuestras tradiciones más profundas y de nuestra historia como pueblo, como nación. Si no lo hacemos, dispongámonos a confeccionar alguna propuesta concreta que se aplique a los contenidos de enseñanza o al proyecto institucional. ¿Qué lugar ocupan los valores en nuestra acción educativa? ¿Desde dónde resolvemos los conflictos que se plantean o nos plantean nuestros alumnos en búsqueda de solución? Más desde el Evangelio. Más desde la ética de la opinión pública. Más desde una posición personal, subjetivista, fundamentada en el yo creo que. Estimulamos desde nuestras cátedras preocupación y compromiso con la realidad sociopolítica concreta, alentando la formación de ciudadanos cristianos y laicos que aporten su visión del mundo y de la historia a la cultura y a los valores locales. ¿Cómo definiríamos una cultura de comunión? Esta pregunta puede responderse de manera escrita o gráfica. Sugerimos un collage con revistas viejas, diarios, etc., o alguna imagen cartelera. Estamos en sintonía plena con el ideario de la comunidad a la que pertenecemos y. No. ¿Por qué? ¿Qué actitudes concretas podemos realizar para mejorar nuestra identificación y nuestra pertenencia? Oramos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. A proclamar un año de gracia del Señor. Un día de venganza para nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su abatimiento por un canto de alabanza. Ellos serán llamados encinas de justicia, plantación del Señor, para su gloria. Su descendencia será conocida entre las naciones. Y sus vástagos, en medio de los pueblos, todos los que los vean, reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Isaías 61:139.